en Sabaneta, Estado Barinas, el 28 de julio de 1954 y murió en Caracas el 4 de marzo del 2013. Fue un político militar venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero de 1999 hasta su muerte. Ingresó al Ejército Nacional de Venezuela en 1971, donde desarrolló su interés por la política y fue cofundador en 1982 del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, también llamado MBR 200, en medio de la crisis económica y social que conllevó el llamado Caracazo en 1989. En 1992, Chávez, junto con otros militares del MBR 200, intentó un golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez, en el que fracasó y por lo cual fue encarcelado durante 2 años, hasta ser indultado más tarde por el entonces presidente Rafael Caldera. Campaña presidencial. Ya libre, Chávez, dado el descontento existente en el país para con los partidos políticos, empieza una campaña de no votar en las siguientes elecciones, alegando que era la mejor manera de demostrar que el país no quería seguir con esas políticas económicas ni sociales. Ciertos personajes políticos de gran importancia, viendo su creciente popularidad, acompañado por el colapso de los partidos tradicionales y el crecimiento del rechazo popular a las medidas políticas y económicas, así con el apoyo de políticos como Luis Miquilena y José Vicente Rangel, Chávez decidió iniciar su propio movimiento político electoral, el cual se organizó como el Partido Movimiento de Quinta República, MBR. El 14 de diciembre de 1994, Fidel Castro lo recibió en La Habana. Chávez entre 1995 y 1997 recorrió Venezuela, explicando su proyecto político que se basó principalmente en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que refunde la República. La campaña política tuvo 3 principales contendientes: Irene Sáenz Conde, Enrique Salas Romer y Hugo Chávez Frías, quien fue apoyado por el denominado Polo Patriótico, conformado por el Movimiento Quinta República, MBR, Movimiento al Socialismo, MAS, Partido Comunista de Venezuela, PCV, Patria para Todos, PPT y otras 4 organizaciones menores. El candidato del otrora muy fuerte partido, Acción Democrática, Alfaro Cero, nunca logró sobrepasar el 2% de las intenciones de voto. Prácticamente toda la izquierda venezolana se había alineado con Chávez. Irene Sáenz estaba apoyada por Copey y Salas Romer por 2 nuevos partidos, Proyecto Venezuela y Primero Justicia. Ya para mediados del siglo 1998, Hugo Chávez era el primero en todas las encuestas. El 8 de noviembre se realizaron las elecciones parlamentarias. El MBR obtiene 49 de los 189 escaños de la Cámara de Diputados y el 21,3% de los votos, casi igual obtenidos por el de Acción Democrática. Se mostraba que era la segunda fuerza política del país. Ante estos resultados, Copey retira su apoyo a Irene Sáenz y Acción Democrática lo retira a Alfaro Cero. Ambos partidos deciden apoyar a Enrique Salas Romer y se autodenominan Polo Patriótico. El 6 de diciembre es electo presidente de Venezuela con el 56,5% de los votos. Ver elecciones presidenciales de 1998. En este año, Chávez había contraído matrimonio con Marisabel Rodríguez, madre de su última hija, Rosinés. Chávez ganó las elecciones con promesas de cambiar la Constitución de 1961 por medio de un proceso constituyente. Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999 y juró sobre la Constitución de 1961. Después del acto en el Capitolio Federal, sede del Congreso de la República, se dirigió al Palacio de Miraflores acompañado por un grupo de simpatizantes. Desde allí decretó la activación del poder constituyente. Se realizó el referéndum constituyente el 25 de abril de 1999, con el que se buscó modificar la Constitución de 1961 y que fue aprobado por más del 81% de la votación. El 23 de mayo inició su programa televisivo Aló Presidente. Para el 20 de noviembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente terminó el proyecto de Constitución y el 15 de diciembre de 1999, el gobierno del presidente Chávez impulsó el segundo referéndum constitucional, que fue aprobado por más del 61% de la votación popular, que resultó en la ratificación de la Constitución de Venezuela de 1999.
El 30 de julio del 2000, ya con una nueva constitución, se realizaron las elecciones generales para legitimar todos los poderes. El Centro Carter monitoreó las elecciones y su reporte dijo que debido a la falta de transparencia, la percepción de parcialidad en el Consejo Nacional Electoral, CNE, y la precisión política del gobierno de Chávez, que resultó en elecciones adelantadas, le resultó imposible validar los resultados oficiales del CNE. Chávez ganó con el 59,76% de los votos, asimismo en las elecciones parlamentarias celebradas en la misma fecha. Su partido logró la mayoría de los escaños en la nueva Asamblea de Venezuela. En agosto visita varios países de la OPEP con el fin de darle un papel más activo a la organización. También se destacó su entrevista con el líder iraquí Saddam en Bagdad. Convenios entre otros países. Uno de estos convenios fue el de Venezuela y Estados Unidos. Este fue un convenio entre los gobiernos de la República de Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos de América, con el objeto de evitar la doble tributación y prevención de la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Hecho en Caracas el 25 de enero de 1999, publicada en la Gaceta Oficial número 5427, extraordinario en la fecha del 5 de enero del 2000. Aprobación legislativa el 15 de julio de 1999, ratificación ejecutiva el 30 de diciembre de 1999, entrada en vigor el 30 de diciembre de 1999. Venezuela y Nigeria. Acuerdo de cooperación cultural y educativa entre el gobierno de la República de Venezuela y el gobierno de la República Federal de Nigeria, suscrito el 19 de julio de 1999. Publicado en la Gaceta Oficial número 5434, extraordinario de fecha 11 de enero del 2000. Venezuela y Turquía. Acuerdo de cooperación en el campo de turismo entre el gobierno de la República de Venezuela y el gobierno de la República de Turquía. Suscrito en Caracas el 18 de octubre de 1999. Publicado en la Gaceta Oficial número 5434, extraordinario de fecha de enero del 2000. Venezuela y Brasil. Acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Federativa de Brasil sobre la excepción de visa en el pasaporte de servicio oficial, suscrito en Caracas el 8 de febrero del 2000, publicado en la Gaceta Oficial número 36.915 de fecha 21 de marzo del 2000, entrada en vigor el 31 de marzo del 2000. Fenómeno natural. El fenómeno natural más importante durante el año de 1999 fue la tragedia de Vargas, denominada también como el desastre de Vargas o los deslaves de Vargas. Es como se le conoce al conjunto de deslaves, corrimientos de tierras e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela en diciembre de 1999, y especialmente trágica en el estado Vargas, en donde recibe la denominación, pero que afecta a otras regiones del país. Este es el considerado peor desastre natural ocurrido en Venezuela durante el siglo XX. Las cifras de fallecidos, aunque sin carácter oficial, se calculan entre miles, van desde 10.000 hasta 50.000 muertos, dependiendo de la fuente, mientras que los damnificados, tampoco confirmados oficialmente, se encuentran entre decenas de miles. Características sociales. El nuevo gobierno planteó la necesidad de establecer un conjunto de reformas de las instituciones políticas y judiciales y de los organismos encargados de promover los programas sociales. Dentro de estas modificaciones se dispuso la eliminación del Ministerio de la Familia, que había estado encargado de administrar varios programas sociales a lo largo de 2 décadas. Con el fin de centralizar parte de los recursos destinados a dichos programas, fue creado a fines de 1999 el Fondo Único Social, que estaba adscrito al Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Sus funciones estaban orientadas a la ejecución de los fondos destinados a los siguientes programas: hogares y multihogares de cuidado diario, dotación de uniformes escolares, comedores escolares, alimentación escolar, suministro de medicamentos, atención integral al anciano y desarrollo comunitario. El programa de atención materno-infantil fue imprimido en el marco de los cambios introducidos en la organización de los programas sociales.
Características educativas. En cuanto al sistema educativo, se presentaron mejorías puntuales, así como también se observó una recuperación de la tasa de crecimiento de la matrícula escolar, que presentó valores de 4,1% en el periodo de 1999 al 2000. Asimismo, la tasa de deserción, que había presentado su máximo histórico en el periodo de 1994 a 1995, 11,5%, y que había venido disminuyendo en los periodos siguientes, presentó una tasa de 3,3% para los años del 2000 al 2001. Aspectos positivos del gobierno. Uno de estos aspectos fue que con la verdadera nacionalización de la industria petrolera, el valor de PDVSA creció en un 3.435%, de acuerdo a la valoración del flujo de la caja en operaciones. Se instauró un nuevo mecanismo de distribución de la renta con justicia social, que permitió destinarle a la política social más de 400.000 millones, algo sin precedente en la historia de Venezuela. También disminuyó la devaluación interanual al 53%. Las tasas activas tuvieron un promedio de 28% y para los créditos habitacionales y agropecuarios entre el 8 y 12%, estimulando la inversión privada que se duplicó en este periodo. La política de recuperación de salario mínimo fue de 98%. En este periodo eran muy pocos los aspectos negativos, ya que era su primera llegada a la presidencia y estaba repleto de planes por hacer y cumplir. Para muchos venezolanos, su único aspecto negativo era que había diseñado un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez, y por lo cual fue encarcelado durante 2 años.